acompaña aquí porque tenemos a una invitada que nos va a hablar de muchos temas que en este momento pues hacen parte de la agenda informativa, que por supuesto han sido noticia y que además le preocupan a muchas personas que necesitan en este momento respuestas. Y siguiendo en esa línea, Paula, si le parece que usted venía conversando con la gobernadora sobre el tema electoral, es que estamos a menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, pues hablemos con nuestra invitada sobre el tema. Bueno, pues nuestra invitada es la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Pablo, buenas tardes. Bueno, defensora, como decía Pablo, queremos seguir en la misma línea para no perder el ritmo y es precisamente las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo fin de semana. Ustedes digamos que han hecho un ejercicio muy riguroso, no solamente en los últimos meses, sino que eso ha sido también parte de su labor, de su trabajo y son las alertas tempranas. Las alertas tempranas que han permitido, digamos que en muchos territorios alzar la mano para que las autoridades se den cuenta y por supuesto actúen sobre situaciones de riesgo. Yo quiero que usted nos cuente cuáles han sido las alertas, las zonas, los departamentos que en este momento tienen alguna injerencia de grupos armados o, por ejemplo, de peligro de alteración de orden público y que ustedes también han tenido contacto con las autoridades para prevenir esto. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este seguimiento, pues a estos temas que son importantes para nuestra democracia. Tal vez en primer lugar aclarar pues que además del ejercicio de seguimiento a las alertas tempranas, hemos estado también haciendo seguimiento al comportamiento de las candidaturas, de la violencia digital en redes y también a las dinámicas de conflictividad social. Yendo a tu pregunta relacionada con las alertas tempranas, pues emitimos en octubre del año pasado una alerta temprana electoral a la que le hemos venido haciendo seguimiento y pues actualmente estamos haciendo monitoreo en lo que corresponde al periodo entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Como lo hemos dicho desde un inicio, las mayores, digamos, riesgos o afectaciones que se han podido presentar se concentran en la etapa preelectoral. Tenemos la confianza y la tranquilidad que igual que en primera vuelta, el día de las elecciones va a ser un día relativamente tranquilo, donde en general se va a poder desarrollar la jornada electoral sin mayores contratiempos. Sin embargo, en el momento, digamos, actual de la campaña, si hay incidencia de grupos armados en varias regiones del país, no podemos decir que es generalizado ni de todos los grupos ni de digamos, en todas las regiones en las que hacen presencia, pero sí vemos algunos hechos que nos han denunciado y que hemos trasladado a las autoridades para su verificación, presuntamente atribuibles a las disidencias de Mordisco, a algunos frentes de las disidencias de Calarcá, el ELN, el Clan del Golfo principalmente, y en este periodo entre primera y segunda vuelta hemos tenido información sobre Nariño, Magdalena Medio, Cesar, Caquetá y Antioquia. Y Antioquia, muy bien. Hay otro tema que hemos venido conversando con las autoridades electorales, con el registrador, con la MOE, que tiene que ver, Paula, con los delitos electorales que más preocupan. ¿A ustedes qué es lo que más les viene preocupando en este momento, aparte de todo este tema digital, que son las noticias falsas, pero también el constreñimiento que hay para los electores? Sí, de una parte está el constreñimiento por parte de grupos armados, como digo, en ciertos municipios y en ciertas regiones del país. Este constreñimiento, presiones al sufragante van desde la gobernanza ilegal que pueda tener general un grupo en determinadas regiones que pueda afectar el desarrollo libre del proceso electoral, hasta denuncias que tenemos de llamados a reuniones, carnetización y órdenes directas bajo amenaza de represalias en contra de los electores. Como digo, no podemos decir que es generalizado, pero sí tenemos varias denuncias en varios municipios del país. Esto en cuanto a diferentes presiones a sufragantes. De otra parte, están unos hechos relacionados con la violencia, digamos, al interior de las propias candidaturas o la forma como se adelantan las campañas. Hemos invitado a las candidaturas desde hace un año a firmar un compromiso por unas elecciones libres y en paz. Ya nos encontramos en el momento final. Solo están 2 candidatos, solo uno de ellos firmó el compromiso. Y presentamos ayer el último monitoreo y vemos un comportamiento preocupante. Especialmente, digamos, hay un mayor nivel de incumplimiento en una candidatura, la que no suscribió frente a la otra.
Y la concentración de los temas más preocupantes está relacionado con la difusión de información falsa, con el lenguaje especialmente estigmatizante, ofensivo y difamatorio. Y también hemos visto un crecimiento del tema de desconocimiento de la protesta social, especialmente de la candidatura que no suscribió el compromiso. Claro, defensores, digamos que estos puntos que usted, digamos que es enfática en la carnetización, en los llamados a reuniones y sobre todo el constreñimiento, y digamos que pone sobre la mesa un tema que es bastante preocupante y es que muchas personas quizá no puedan salir de su casa a ejercer libremente su derecho al voto. Yo quiero que nos cuente específicamente qué alertas en este momento o las más recientes ustedes pudieron hacer. Sí, como digo, tenemos hechos denunciados, no podemos, digamos, hasta que no lo verifiquen las autoridades judiciales, tomarlos como absolutamente verdad y son riesgos que sencillamente trasladamos para el cuidado de las elecciones. Desde primera vuelta, lo que ha ocurrido las últimas 2 semanas, tenemos hechos denunciados en Nariño, en Magdalena Medio, en Cesar, en Caquetá y en Antioquia. Pero estos hechos no son nuevos y se suman a dinámicas que vienen desde antes y que también cobijan otros departamentos como el departamento del Cauca, el departamento del Valle, el departamento de Guaviare, norte de Santander, donde seguimos viendo una dinámica que puede influir en las elecciones. No tanto que no vayan a dejar salir a votar. Nosotros creemos que a ver, hay lugares, como por ejemplo en Guaviare, donde hay situaciones de confinamiento o de combates, también en la Sierra Nevada en este fin de semana, que pueden llegar a impedir que la ciudadanía se traslade a votar a las mesas de votación. Pero lo que vemos de la influencia presunta de algunos grupos armados en algunos municipios no es tanto para impedir que voten, sino para darles una directriz de que voten en determinado sentido. Entonces, eso no se va a reflejar tanto el día de la jornada electoral, sino en los días previos y probablemente en los días posteriores cuando estos grupos hagan control del cumplimiento de sus directrices. Muy bien, quiero que hablemos de dos regiones, el Cauca, corrijo, Cúcuta, norte de Santander, y Antioquia a raíz de lo ocurrido con Cristian Herrera, el norte de Santander, y en Antioquia con Mateo Pérez Rueda. Los periodistas habíamos querido conversar con usted frente al tema de la violencia contra los periodistas, porque además hoy tenemos un especial muy grande de lo que pasa sobre todo en norte de Santander. Defensora, dice la FLIP que la ciudad más grave para ejercer en este momento el periodismo es Cúcuta. Sí, el periodismo regional se encuentra en una franca amenaza por unas dinámicas además que presuntamente no solo serían atribuibles a grupos armados, sino a dinámicas también de entramados de corrupción en las que podrían estar participando funcionarios públicos o funcionarios electos o en proceso de elección. Esto pues se ha reflejado en muchos hechos muy delicados, los más recientes, pues el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Nosotros habíamos estado justamente en Cúcuta el año pasado en un foro sobre libertad de prensa, justamente por ser, como dice la FLIP, la ciudad de Colombia donde más riesgos hay para los periodistas. Hay muchas dinámicas de amenazas directas, violencia directa, como esta que estamos viendo. También se había asesinado otro periodista hace un par de años, pero también esto se refleja en censura y autocensura. Por otra parte, pues en Briceño y en Yarumal, pues Mateo, que fue asesinado por las disidencias de alias Calarcá, presuntamente por estar investigando hechos relacionados con violencia generada por el grupo. Pero también vimos, por ejemplo, en Guaviare el año pasado, la amenaza y el atentado en contra de Gustavo Chicanguana de Guaviare Estéreo, que justamente me volví a reunir con él esta semana y sigue habiendo algunas denuncias, algunas situaciones. Entonces, este es un tema que vemos que está escalando y en los que la Defensoría del Pueblo seguramente va a estar acompañando más la seguridad de los periodistas, pero también la información, porque lo que no podemos permitir es que este tipo de hechos hagan que también se censure la información que ellos venían y las investigaciones que venían desarrollando. Entonces se tiene que investigar no solo los atentados y los homicidios que se han venido presentando, sino también los hechos que ellos venían denunciando, porque de otra forma ganan las redes de corrupción que han estado atentando contra las vidas, contra la libertad de prensa y la expresión, especialmente en las regiones.
Claro, es que sobre eso mismo yo le quería preguntar porque, vea, defensora, por ejemplo, en el caso de Cristian Herrera, pues llegó un panfleto donde él trabajaba y decía que iban a matar a un periodista. Lo decían a viva voz. Y de hecho la FLIP también decía, pusimos eso en conocimiento de las autoridades, pero pues lamentablemente no se están haciendo las investigaciones adecuadas para saber de dónde vienen estas amenazas y ahora no solamente esclarecer el asesinato, sino por supuesto lo que usted estaba diciendo, cada una de las amenazas, porque hubo cientos de advertencias. Yo quiero preguntarle por ese acompañamiento que usted nos está diciendo, que la Defensoría del Pueblo también le ha brindado a los periodistas, porque sin duda están atentando contra los periodistas es por su labor, es porque están haciendo su trabajo, porque están informando y que sin duda quieren que no lo sigan haciendo. Sí, de acuerdo, así es. Pues hemos estado en una interlocución muy cercana con la FLIP, también con las familias de los periodistas, con los medios de comunicación de los que hacían parte. Hemos estado también recogiendo las investigaciones que ellos estaban haciendo para darles respaldo, acompañamiento, ojalá seguimiento desde el nivel nacional, de ser necesario, como digo, lo más grave aquí después de que ya se ha hecho un asesinato de digamos, con este impacto tan serio a la libertad de expresión, es dejar que esas investigaciones que venía haciendo Cristian o que venía haciendo Mateo Pérez pues queden también cerradas porque todo el mundo le va a dar miedo seguirlas adelante. Entonces esto es algo que la Defensoría del Pueblo está recopilando para poder también darles difusión, acompañamiento y sobre todo pedir a la Fiscalía que siga investigando estos hechos que ellos estaban pues revisando cuando fueron objeto de amenazas. Lo otro es la protección de los periodistas y de las familias. Por ejemplo, hoy en día es muy importante mantener la protección de la familia de Cristian Herrera, que sigue bajo riesgos y amenazas. De los otros periodistas que están amenazados en Cúcuta en este momento, y esto pues le corresponde al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Protección, y también quiero hacer un llamado a los candidatos que están para la presidencia de la República, porque sin duda es un tema que hay que fortalecer en los próximos 4 años de gobierno, respetar y respaldar la labor independiente de la prensa y dar garantías de justicia frente a los hechos que se han presentado. Muy bien, defensora, un último tema, no sé si le podamos conversar sobre este tema, pero hubo un presunto caso de abuso sexual en el norte de Bogotá, ya está siendo investigado en este momento por las autoridades, ya han establecido entonces toda una trazabilidad de lo que pudo haber pasado con este extranjero, pero también hay un seguimiento a los menores de edad que harían parte de estos presuntos delitos que se cometieron. ¿La Defensoría ha hecho algún pronunciamiento a raíz de lo ocurrido allí en el norte de Bogotá? Sí, hicimos un pronunciamiento, varios temas. Bueno, de una parte muy importante la denuncia ciudadana. Ahí vemos que la protección de la niñez frente a hechos de explotación o violencia sexual, pues es fundamental. Es decir, toda una red de ciudadanía, de las personas que están en locales comerciales, por ejemplo, en diferentes, digamos, espacios de transporte, etcétera, son fundamentales para identificar y denunciar este tipo de hechos. Ahora bien, vemos que los hechos están bajo investigación de la Fiscalía, están los dictámenes de medicina legal, hay una información de que estos menores de edad estaban en un proceso de adopción y hasta el momento pues estamos también acompañando la verificación que está haciendo las autoridades, el acompañamiento que está haciendo el ICBF, pero en este momento no hay una información concluyente sobre los hechos que se presentaron y cuál sería pues exactamente la situación. Defensora, yo quiero preguntarle, además si nos puede ayudar, porque de hecho eso fue gracias a una denuncia ciudadana que Exacto. La misma gente fue la que reportó lo que estaba sucediendo, pero yo quiero que usted nos cuente quizá cuáles son los canales adecuados, porque muchas veces no sabemos si llamar a la policía, si llamar a otra entidad, a un garante, por ¿Cómo ejemplo. actuar en esos casos? Exacto, por ejemplo, a un garante de los derechos de los niños, al ICBF, y de hecho, de cierta manera, eso fue lo que sucedió el día de ayer, que la policía tiene precisamente que interrumpir todo este hecho porque también se estaba generando una situación de violencia fuera del edificio. Entonces, ¿cuál es darle un poquito de pedagogía y también de línea a la gente cuando sucedan este tipo de hechos? ¿Cómo denunciarlo?
Sí, yo creo que aquí hay un llamado importante que debemos hacer a la ciudadanía y es que, si bien, como dije, es fundamental que toda persona que pueda tener conocimiento de un hecho de este estilo lo pueda denunciar y eso se conforma, digamos así, una protección a la niñez y a la adolescencia frente a este tipo de hechos, también es muy importante guardar, digamos, la reserva y la protección de los menores de edad porque en muchos casos puede resultar una revictimización por el alto nivel de exposición pública. Entonces, en estos casos, lo mejor es, sí, es llamar a la policía, pero también está la policía de infancia y adolescencia, pero por las líneas generales, digamos, de atención de la policía. También, efectivamente, como ustedes dicen, está el ICBF, la propia Defensoría del Pueblo puede también acudir, pues también pueden acudir a nosotros y nosotros acompañar y hacer llamado a las autoridades. En el caso de Bogotá, pues también están las autoridades del distrito que también tienen competencias y capacidad de acompañamiento. Diría que la primera línea es la de la policía y también pues tener mucha prudencia para evitar revictimizaciones. Así es, defensora. Y también algo muy importante que decía la directora del ICBF, no seguir compartiendo, divulgando estos videos. Para nada. Porque eso genera una revictimización de los menores que en este momento son además objeto de protección del ICBF, del cuidado del Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Pues es la defensora del pueblo, Iris Marín. Muchas gracias por este contacto y por supuesto por las claridades sobre estos temas. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Pablo. Una invitación a toda la ciudadanía a que salgan a votar, que verifiquen la información que hay en redes sociales. No todo lo que se dice en redes sociales es cierto, que le bajemos el tono, que mantengamos un debate democrático abierto, vehemente, claro, pero argumentado, sin ofensas, sin violencia. Tenemos que seguir conviviendo cuando se acaben las elecciones y es importante mantener la democracia y las relaciones de convivencia democrática.